Esta es la clase 4 del módulo 6 del curso Compendio de la Abhidhamma. Mi nombre es Bhikkhu Nandisana. Aquí tenemos el contenido del capítulo 6, Compendio de la Materia. En la clase anterior, la clase 3, estudiamos las 4 causas de la materia en las secciones 9-15. Estudiamos el Kama como causa de la materia, la conciencia, la temperatura y el alimento. En esta clase vamos a continuar con el estudio de la agrupación de los fenómenos materiales en las secciones 16-22. Por favor, tener a mano la segunda edición del capítulo 6 del Compendio de la Abhidhamma, y también al final de esta presentación vamos a utilizar el cuadro 6.4. Entonces, aquí nosotros tenemos la sección 16 con relación a la agrupación de los fenómenos materiales. En breve, hay 21 grupos materiales que surgen juntos, cesan juntos, tienen una base en común y coexisten. Entonces nosotros estudiamos en las clases anteriores las diferentes propiedades materiales. Entonces el estudio que nosotros realizamos fue un estudio analítico donde estudiamos cada uno de los fenómenos materiales individualmente, de acuerdo con sus características, etc. Pero en realidad eso es una abstracción, porque esas propiedades materiales que nosotros hemos estudiado, la materia concretamente producida, que nosotros vimos en el cuadro 6.1. Entonces, esas propiedades materiales existen o se agrupan en esto que se denomina Rupa Kalapa en Pali, que son grupos materiales. En realidad, esas propiedades materiales individuales que estudiamos anteriormente existen agrupadas en estos Rupa Kalapa, estos grupos materiales. Entonces hay 21 grupos materiales y cada grupo material surge, en cada grupo material surgen todas las propiedades materiales juntas, cesan juntas, tienen una base en común junta, vamos a ver eso, que son los 4 grandes esenciales, y coexisten durante la existencia todas las propiedades materiales juntas. Entonces eso quiere decir esa explicación. Ahora, pero antes de continuar con el estudio del compendio, quisiera explicar sobre el término Rupa Kalapa, grupo material, particularmente sobre el origen de este término, porque este es un término muy importante para el estudio de la materia o las propiedades materiales. Ahora, no obstante que una mención explícita del término Kalapa, grupo material, aparece en el Visuddhimagga, ahí ustedes tienen la referencia, es el capítulo número 11 del Visuddhimagga, donde se explica la meditación de las 32 partes del cuerpo. Las 32 partes del cuerpo es una de las meditaciones de tranquilidad. Entonces ahí en el Visuddhimagga se menciona el término Kalapa cuando se explica esta meditación de las 32 partes del cuerpo. Es en realidad en la literatura de los subcomentarios y tratados de la Abhidhamma donde se explica completamente el término Rupa Kalapa. Pero su primera mención es en Visuddhimagga, y también encontramos mención del término Kalapa en el comentario del primer libro de la Abhidhamma, en el Lata Salini. También en el Lata Salini nosotros tenemos referencia de esto. Ahora, aquí he traducido del Pali el pasaje relevante del Visuddhimagga. Ahí ustedes tienen la referencia, donde se menciona sobre Kalapa, grupo material.
Entonces leamos este pasaje y lo voy a ir explicando gradualmente. Color, olor, sabor, esencia nutritiva y los 4 elementos primarios. De la combinación de estos 8 proviene la designación cabellos. Aparte de estos 8, no existe la designación cabellos. Entonces ese es el primer pasaje, que en realidad es un verso, en el Visuddhimagga, y nosotros hemos visto de que hay 8 propiedades materiales, constituyen lo que se llama la octava pura, y también se llaman inseparables. Nosotros eso vimos cuando estudiamos la clasificación de la materia. Hay 8 inseparables que siempre están juntos, o sea, de que el grupo básico de propiedades materiales es estos 8 que están ahí: color, olor, sabor, esencia nutritiva y los 4 grandes esenciales o los 4 elementos primarios. Entonces, en la meditación de las 32 partes del cuerpo, nosotros tenemos, las partes del cuerpo están agrupadas. Entonces, la primera es un grupo de 5 partes del cuerpo, que comienza con cabellos, vellos, kesan, loma, naka, uñas, naka, danta, dientes, tacho, piel. Entonces ese es el primer grupo de 5 de las 32 partes del cuerpo. Entonces, como cabellos, kesa es el primer componente del primer grupo de 5, entonces aquí el Visuddhimagga se toma este grupo de 5, este término cabellos, para decir que es simplemente una designación, pero que se refiere a estos 8 componentes materiales, estas 8 propiedades materiales que son color, olor, sabor, esencia nutritiva y los 4 elementos primarios. O sea, de que en realidad kesa en pali o cabellos en español es un concepto nombre que se está refiriendo a este grupo de propiedades, de 8 propiedades materiales. Si este grupo no existiera, no existiría la designación cabellos. Eso es lo que el Visuddhimagga está explicando en ese primer pasaje. Por lo tanto, cabellos es solo un mero grupo de 8 damas materiales. Lo mismo para vellos, etc. O sea, después de cabellos, en el primer grupo de 5 viene vellos, después viene uñas, después viene dientes y después viene piel. Entonces el tratamiento es igual para cada uno de los componentes del primer grupo y también de los siguientes grupos de las 32 partes del cuerpo. Entonces, por lo tanto, cabello es solo un mero grupo de 8 damas. En realidad, si uno ve un cabello, ahí hay miles y miles de partículas materiales, pero si uno las analiza, estas miles y miles, entonces uno va a encontrar que solamente hay 8 propiedades materiales en realidad, o sea que son muchos, miles y miles de grupos de compuestos de estos 8 damas materiales que vimos en el pasaje anterior. Entonces eso es lo que quiere decir. Ahora, pero aquí en el componente originado del Kama, este es un grupo de 10 damas materiales que incluye la facultad vital y el sexo. Nosotros vimos en la clase anterior que hay propiedades materiales producidas por el Kama. Ahora, en esta clase nosotros vamos a estudiar que hay algunos grupos de propiedades, de 10 propiedades, que se llaman décadas. Por ejemplo, si nosotros vemos una parte del cuerpo de un hombre o una mujer, de una mujer o un hombre, por ejemplo, la mano, nosotros vamos en esa parte material, en ese componente, como dice ahí,
ese componente está originado por el Kama, y en ese componente entonces hay un grupo material, un Kalapa, que consiste o consta de 10 propiedades materiales, que son las 8 anteriores, más la facultad vital y la facultad del sexo, que puede ser una u otra, que puede ser feminidad o masculinidad. Entonces, ahora está extendiendo el Visuddhimagga el análisis del grupo de 8 a un grupo de 10 originado del Kama. Y es debido a la prominencia, solidez o cohesión que una parte del cuerpo se reconoce como elemento tierra o elemento agua. Ahora, en cada grupo nosotros tenemos los 4 elementos primarios. Ahora, estos elementos primarios pueden predominar. Por ejemplo, cuando predomina, digamos, el elemento tierra, nosotros tenemos, los cabellos son propiedades materiales en los cuales predomina el elemento tierra. La sangre, por ejemplo, es un componente donde predomina el elemento agua. Entonces, a veces se designan estas partes del cuerpo de acuerdo al elemento que predomina. Por ejemplo, cuando se trata del cabello o vello o dientes o uñas, como hay, en esas partes del cuerpo predomina el elemento tierra, entonces se designa de acuerdo a ese elemento que predomina. Cuando predomina el elemento agua, como en el caso de la sangre, se designa de acuerdo al elemento que predomina, que es el elemento agua. Eso es lo que está explicando el Visuddhimagga. O sea, nosotros estamos tomando este pasaje y es importante tener en cuenta que esto está explicado en el contexto de la meditación de las 32 partes del cuerpo. Entonces, esta es la referencia, digamos, en los comentarios del término Kalapa, grupo material. Pero hay otro término que también nosotros encontramos en los comentarios y en los tratados de la Abhidhamma, que es paramano, que es, nosotros lo vamos a traducir como partícula, y también en el Visuddhimagga se encuentra este término paramano para referirse a una partícula material indivisible. Ahora, en el comentario del segundo libro de la Abhidhamma, el segundo libro de la Abhidhamma es el Vibhanga y el comentario es el Samoja Vinodani, se explica este término, el paramano, que como una porción del espacio, paramano no es visible por el ojo físico, solamente es visible por medio del ojo divino. Entonces hay un pasaje en el Samoja Vinodani que dice eso, y no solamente en el Samoja Vinodani se explica esto, sino que se explican 14 términos, elementos y sus respectivos tamaños. Eso nosotros lo vamos a mostrar en la lámina siguiente para referencia de ustedes. Este es un tema muy interesante, el tema de estas partículas paramanu o los grupos materiales Kalapa. Entonces, para poder ver el paramanu o la partícula, se requiere que uno haya alcanzado la quinta llana de la esfera de la materia sutil y tenga conocimientos directos, y uno de ellos, de los conocimientos directos, es el ojo divino. Entonces es solamente por medio del ojo divino, de acuerdo con el Samoja Vinodani, que es posible ver, digamos, esta partícula material, esta partícula fundamental, indivisible. Entonces, ahora, estudiemos los términos que se enumeran en el Samoja Vinodani. Entonces yo he preparado este diagrama aquí,
en base a la información del Samoa Winodani. Entonces, en el centro nosotros tenemos un pequeño círculo rojo, que eso representa, digamos, el paramano, que es una partícula material fundamental, indivisible. Y después, el siguiente término que se menciona es el anu, que corresponde a 36 paramanos. El círculo azul que sigue es una representación, ahí en ese caso proporcional con relación al paramano. O sea, 36 paramanos corresponden, son un anu. Y después tenemos el siguiente que es Tayari, que son 36 anu. También ahí hay una relación proporcional. Los siguientes círculos ya no he podido, debido al tamaño de la lámina, no es posible, pero para que ustedes vean, después del Tayari tenemos el Ratarenu, que corresponde a 36 Tayaris, y después tenemos Lika, que corresponde a 36 Ratarenu. O sea que hasta los Ratarenus nosotros vamos incrementando por el número 36. Pero después tenemos Uka, que corresponde a 7 likas. Entonces ahora 7 likas corresponde a una Uka. Y después tenemos Danyamasa, que son 7 ukas. Y después tenemos Angula, que es 7 Danyamasa. Entonces, una angula significa dedo, entonces aproximadamente el ancho o estamos hablando de medidas cúbicas de un dedo. Entonces eso aproximadamente sería, vamos a ver aquí las medidas que tengo. Entonces una angula sería una pulgada cúbica, que es el tamaño, digamos, de un dedo. Entonces ustedes pueden con esa información aproximadamente llegar al tamaño del paramano. Si quieren les puedo suministrar esta información posteriormente, de acuerdo a los cálculos que algunos tratados han realizado en base a esta información. Pero lo interesante de esto es de que estas medidas se transforman gradualmente en medidas de superficie y después se transforman en medidas de longitud. Porque nosotros tenemos que, una angula puede ser una medida cúbica, pero también puede ser una medida de superficie. Y después tenemos un Widati, que son 12 angulas. Después tenemos Ratana, que son 2 Widati. Un Yati, que son 7 Ratanas. Usava, que son 20 Yati. Y después tenemos Gabuta, que son 80 Usava. Y Yojana, que es una medida de longitud, que son 4 Gabutas, que son aproximadamente 11,27 kilómetros. 11 kilómetros con punto 27. Entonces esa información nosotros lo hemos tomado del comentario del segundo libro de la vida, el Samoa Winodani. Entonces, donde nosotros tenemos estos 14 términos y el paramanu es la partícula material fundamental, que existe una correspondencia entre paramanu y kalapa. Entonces este material, esto es para su información, esto es material de referencia. Aquí nosotros tenemos la explicación de la sección 16 del compendio. Los fenómenos materiales no ocurren individualmente, sino en combinaciones o grupos denominados Rupa Kalapa, de los cuales se enumeran 21. Así como todos los factores mentales poseen 4 características,
Eso lo podemos ver en la sección del capítulo 2.1, las 4 características de los factores mentales, espero que se recuerden, que surgen junto con la conciencia, cesan junto con la conciencia, toman el mismo objeto que la conciencia y tienen la misma base que la conciencia. Entonces los factores mentales tienen esas 4 características. Entonces también los grupos de fenómenos materiales las poseen. Todos los fenómenos materiales en un grupo surgen juntos y cesan juntos, tienen una base en común, es decir, los grandes esenciales, que son la causa próxima de los fenómenos dependientes, como también de cada uno de ellos, y ellos coexisten desde su surgimiento hasta su cesación. Entonces, los fenómenos materiales, los grupos materiales tienen 4 características, ¿no? Entonces, todos los elementos de un grupo surgen juntos, cesan juntos, tienen una misma base que son los grandes esenciales y coexisten desde el momento de surgir hasta el momento de cesar. Entonces, eso es la explicación de un grupo material, Rupa Kalapa. Entonces ahora vamos a estudiar los diferentes grupos materiales. Nosotros en la clase anterior estudiamos las 4 causas de la materia, entonces como la materia tiene 4 causas, los grupos materiales también se originan de estas 4 causas. Entonces, en la sección 17 se explican los grupos originados del kama. Entonces, aquí es importante tener a mano también el cuadro 6.4, donde nosotros tenemos la materia, los distintos grupos de la materia agrupados o clasificados de acuerdo con las diferentes causas. Entonces, nosotros lo vamos a compartir al final de esta clase, de esta presentación. Entonces, los primeros grupos son originados del kama. Entonces, aquí la vitalidad y los 8 fenómenos materiales inseparables, junto con el ojo, se denominan década del ojo. Esto lo vamos a explicar en las siguientes láminas. Entonces, la década del ojo. Asimismo, junto con el oído, etc., se forman respectivamente la década del oído, década de la nariz, década de la lengua, década del cuerpo, década femenina, década masculina y década de la base del corazón o base de la mente. Entonces son grupos de 10 propiedades materiales. Los fenómenos materiales inseparables, junto con la vitalidad, se denomina novena vital. Estos 9 grupos son originados por el kama. Entonces tenemos décadas, tenemos 8 décadas del ojo, del oído, de la nariz, de la lengua, del cuerpo, la década femenina, la década masculina, la década de la base del corazón y después tenemos una novena vital. O sea que son los 8 inseparables junto con la facultad vital. Entonces esos 9 grupos están originados por el kama. Y ahora veamos los grupos originados de la conciencia. Entonces los fenómenos materiales inseparables constituyen la octava pura. Ellos, junto con la expresión corporal, constituyen la novena de la expresión corporal. Junto con la expresión verbal y el sonido, la década de la expresión verbal. Cada vez que nosotros tomamos la expresión verbal, tenemos que tomar
el sonido. Junto con los fenómenos materiales de la tríada de la levedad, se forma la undécada de la tríada de la levedad. La duodécada de la expresión corporal y la tríada de la levedad, la tridécada de la expresión verbal, sonido y la tríada de la levedad. Estos 16 grupos son producidos por la conciencia. En realidad son 6 grupos. Estos 6 grupos son producidos por la conciencia. Entonces son 6 grupos, es la octava pura, la novena de la expresión corporal, o sea que si a la octava pura le agregamos la expresión corporal, tenemos la novena de la expresión corporal, y después tenemos la década de la expresión verbal, porque hay que incluir no solamente la expresión verbal, sino el sonido. Y después tenemos una undécada de la tríada de la levedad, que es la octava pura, y la tríada de la levedad, maleabilidad y adaptabilidad. Y después tenemos la duodécada de la expresión corporal y la tríada de la levedad. Y después tenemos la tridécada de la expresión verbal, sonido y la tríada de levedad. Entonces esos 6 grupos son producidos por la conciencia. Entonces, esa es la segunda causa de las propiedades materiales. Y la tercera causa de las propiedades materiales de los grupos son la sección número 19, grupos originados de la temperatura, la octava pura, la novena del sonido, la undécada de la tríada de la levedad, la duodécada del sonido y la tríada de la levedad. Estos 4 grupos son producidos por la temperatura. Entonces tenemos 4 grupos producidos por la temperatura, que son la octava pura, la novena del sonido, entonces a la octava pura le agregamos el sonido, y después tenemos la undécada de la tríada de la levedad, que es a la octava pura le agregamos los 3, levedad, maleabilidad y adaptabilidad, y tenemos la duodécada del sonido y la tríada de la levedad. Entonces, si a la octava pura le agregamos el sonido y los 3, levedad, maleabilidad y adaptabilidad, tenemos el cuarto grupo. Entonces son 4 grupos originados de la temperatura. Y la cuarta causa, la cuarta y última causa, entonces la octava pura y la undécada de la tríada de la levedad son los 2 grupos materiales producidos por el alimento. Entonces, hay 2 grupos que son producidos por el alimento o la nutrición. Entonces, la octava pura y la undécada de la tríada de la levedad. Ahora, de ellos, los 2 grupos materiales producidos por la temperatura, que son la octava pura y la novena del sonido, entonces nosotros tenemos dos grupos, también se encuentran externamente. Todos los demás son internos. O sea que de los 21 calapas o de los grupos materiales, los 21 grupos materiales, solamente 2 grupos materiales se encuentran fuera de los seres sintientes. Entonces esto es importante. Externamente significa que no pertenecen a los seres sintientes. Todos los demás grupos, o sea 19, se encuentran en los seres sintientes. Siempre son internos. Entonces, ¿cuáles son estos 2? Son la octava pura y la novena del sonido. Entonces, estos 2, la octava pura y la novena del sonido, se pueden encontrar tanto interna como externamente. Por ejemplo, una piedra
de acuerdo con el Abhidhamma, una piedra en qué consiste. Consiste en los 8 inseparables, ¿no? Entonces, si esa piedra se cae al suelo o se hace impacto con otra piedra o con otra roca, entonces se produce sonido. Entonces el sonido producido es, en este caso, un sonido que corresponde a la novena del sonido. Entonces estos dos grupos materiales se encuentran fuera de los seres. Los demás se encuentran fuera y dentro, pero solamente estos dos se encuentran fuera de los seres. Ahora, de acuerdo con el Abhidhamma, por ejemplo, los árboles o las plantas, las montañas y otros objetos que están fuera de los seres, se dice de que no tienen la facultad vital, que se llama jivita, porque la facultad vital es una propiedad material producida por el kama. Entonces es una propiedad vital que al estar producida por el kama solamente existe en los seres sintientes. Todo lo que está fuera, como por ejemplo árboles, montañas, etc., no obstante tiene cierto tipo de vida, carece de esta propiedad material que se denomina la facultad vital. Entonces, para resumir, fuera de los seres nosotros encontramos solamente estos dos grupos materiales, la octava pura y la novena del sonido, que son producidos, en este caso, por la temperatura. Ahora, entonces veamos el resumen de esta sección. Entonces hay 21 grupos materiales, es decir, 9, 6, 4 y 2, producidos respectivamente por el kama, conciencia, temperatura y alimento. O sea, de que 9 producidos por el kama, 6 producidos por la conciencia, 4 producidos por la temperatura y 2 por el alimento. Ahora, el espacio de marca y las marcas características simplemente indican los grupos materiales. Los sabios dicen que estos no son constituyentes de los grupos materiales. Aquí esta es la agrupación de los fenómenos materiales. Entonces aquí nosotros tenemos referencia al elemento espacio y a las características. Nosotros vimos de que hay 4 características de las propiedades materiales. Ustedes lo pueden ver eso en el cuadro 6.1. Entonces, el espacio no está incluido porque el espacio es simplemente la separación entre un grupo material y otro. Entonces, se dice de que lo que diferencia un grupo material de otro es el espacio. Si no existiera espacio, se dice de que no existirían, digamos, los grupos materiales. Entonces, son este elemento de espacio lo que permite diferenciar un grupo material de otro. Pero, como nosotros mencionamos anteriormente, nosotros cuando hablamos del espacio no nos referimos al espacio abierto, sino al espacio delimitante entre los grupos materiales. Se dice de que en un grupo material, las componentes de este grupo material, por ejemplo, de una década, una novena, una octava, todas las partículas, cada una de las partículas materiales están todas juntas. O sea que dentro de un grupo material no existe espacio. Están todas estas partículas materiales juntas, sin espacio entre ellas. Pero entre un grupo material y otro grupo material, nosotros encontramos este elemento de espacio que delimita.
delimitan los grupos. Entonces por eso se dice de que el espacio no es constituyente de los grupos materiales, simplemente demarca o delimita. Y lo otro que dice aquí son con relación a las características. Entonces, las características son marcas de los distintos momentos de la materia, como por ejemplo el surgimiento, la continuación, el envejecimiento y la impermanencia. O sea que son marcas características, pero no son constituyentes de los grupos de la materia. Eso es lo que quiero decir este resumen. Entonces aquí nosotros tenemos la guía, la sección explicativa del número 22. Entonces los 9 grupos producidos por el Kama, eso lo vamos a ver en el cuadro, en las láminas siguientes, son la década del ojo, la década del oído, la década de la nariz, la década de la lengua, la década del cuerpo, la década femenina, la década masculina, la década de la base del corazón y la novena vital. Entonces, si nosotros sabemos cuáles son los 8 inseparables, es fácil formar estas décadas. Nosotros sabemos que los 8 inseparables ¿cuáles son los 8 inseparables? Los 4 grandes esenciales, la forma visible, el olor, el sabor y el alimento o la nutrición o el nutrimento. Entonces esos 8 son inseparables. Entonces ese es el bloque básico. Entonces nosotros tenemos para formar la década tenemos que agregarle 2 cosas a estos 8. La sensibilidad del ojo, y cuando se agrega la sensibilidad nosotros también tenemos que agregar la facultad vital. Entonces nosotros tenemos 10 componentes. Entonces por eso es una década. Y para el oído, de la misma manera sustituimos la sensibilidad del ojo por la sensibilidad del oído, etc. Entonces aquí nosotros tenemos estos 9 grupos materiales que están producidos, originados por el Kama. El noveno son los 8 inseparables más la facultad vital. Porque como son producidos por el Kama, tiene que estar siempre la facultad vital en cada uno de estos grupos. Entonces, si nosotros comprendemos cuáles son los 8 inseparables, no es difícil formar cada una de estas 8 décadas y la novena vital. Los 6 grupos producidos por la conciencia son la octava pura, la novena de la expresión corporal, la década de la expresión verbal, la undécada de la triada de la levedad, la duodécada de la expresión corporal y la triada de la levedad, la tridécada de la expresión verbal, sonido y la triada de la levedad. Entonces ahí nosotros tenemos los 6 grupos generados o producidos por la conciencia. En el caso de los grupos generados por la conciencia, comenzamos por la octava pura y le agregamos la expresión corporal, por eso tenemos una novena. Y cuando agregamos la expresión verbal, tenemos que agregar el sonido, por eso tenemos una década. Cuando a la octava le agregamos la levedad, maleabilidad y adaptabilidad, tenemos un grupo de 11, la undécada. Y si le agregamos la expresión corporal, tenemos una duodécada. Y si le agregamos la expresión verbal y el sonido a la octava y la triada de la levedad, tenemos una tridécada. Y los grupos producidos por la temperatura son 4, que son la octava pura, la novena del sonido, la undécada de la triada de la levedad,
y la duodécada del sonido y la tríada de la levedad. Entonces 4 grupos producidos por la temperatura. Y tenemos 2 grupos producidos por el alimento, que son la octava pura y la undécada de la tríada de la levedad. Entonces, pero esto es mejor verlo en este cuadro, ¿no? Que es el cuadro 6.4. Entonces este cuadro incluye las 4 causas de la materia que vimos en la clase anterior. Entonces en la primera columna tenemos las 28 propiedades materiales, los fenómenos materiales, y entonces la primera parte son las 4 causas de la materia, que ya la hemos visto. Kama, hay 18 propiedades materiales originadas del Kama. La conciencia, tenemos 15 propiedades materiales originadas por la conciencia, ahí están señaladas. Tenemos 13 propiedades materiales producidas por la temperatura y 12 propiedades materiales producidas por el alimento o la esencia nutritiva. Entonces, eso es con relación a las causas de las propiedades materiales individualmente. Y aquí tenemos, después de las 4 causas, que están en las ediciones 9-15, tenemos los 21 grupos de las propiedades materiales. Entonces, tenemos 9 grupos que son producidos por el Kama. Tenemos 6 grupos que son producidos por la conciencia, 4 grupos que son producidos por la temperatura y 2 grupos que son producidos por el alimento. Entonces, de esa manera nosotros tenemos 21 grupos de propiedades materiales. Entonces ustedes pueden utilizar este cuadro para ver los componentes de cada uno de estos grupos. Yo voy a mostrar algunos solamente. Por ejemplo, la década del ojo, tenemos los 4 elementos primarios: elemento tierra, elemento agua, elemento fuego, elemento aire, la sensibilidad del ojo, y después tenemos la forma visible, que es parte de los inseparables, el olor, el sabor, la nutrición y la facultad vital. Entonces, ahora repasemos esos 10, que es la década del ojo, que son los 4 grandes esenciales, o los 4 elementos primarios: la sensibilidad del ojo, la forma visible, el olor, el sabor, la facultad vital y la nutrición. Entonces esa es la década del ojo. Para la década del oído nosotros simplemente sustituimos la sensibilidad del ojo por la sensibilidad del oído y tenemos los 10. Para la década de la nariz igual, sustituimos y tomamos la sensibilidad de la nariz. Para la sensibilidad de la lengua sustituimos, tomamos la sensibilidad de la lengua, y para la sensibilidad del cuerpo tomamos la sensibilidad del cuerpo. O sea, ahí formamos estas 5 décadas: ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo. Ahora, la década femenina, entonces tomamos la feminidad, tomamos los 8 grandes, los inseparables, la feminidad, y tomamos la nutrición. Bueno, por supuesto ya está tomado en los 8, y la facultad vital. Entonces tenemos la década femenina. La década masculina, en vez de tomar feminidad, tomamos masculinidad, y los anteriores tenemos 10. Y después tenemos la década de la base, que es la base de la mente, la base del corazón. Entonces tomamos los 8 esenciales, los inseparables, la base del corazón y la facultad vital. Entonces de esa manera tenemos la década de la base. Y la novena vital, entonces tomamos los 8 inseparables y la facultad vital. Entonces esos son los grupos producidos o generados por el Kama. En el caso de los grupos generados por la conciencia, entonces el primero es la octava pura, el segundo es la novena de la expresión corporal,
Entonces tomamos además de la octava pura la expresión corporal. El otro es la década de la expresión verbal. Tomamos la expresión verbal y el sonido. Y después tenemos la undécada de la tríada de la levedad, levedad, maleabilidad y adaptabilidad. Entonces tenemos 11 y tenemos la duodécada de la expresión corporal con la tríada de la levedad. Y después tenemos la tridécada, donde tomamos la expresión verbal y el sonido, además de la tríada de la levedad. Entonces esos son los 6 grupos producidos por la conciencia. Y después tenemos 4 grupos producidos por la temperatura, la octava pura, la novena del sonido, se le agregamos el sonido, la undécada de la tríada de la levedad y la duodécada de la tríada de la levedad con el sonido. Entonces, y después tenemos 2 producidos por el alimento, la octava pura y la undécada de la tríada de la levedad. Entonces, de esa manera ustedes pueden utilizar este cuadro para poder entender los grupos Kalapa, los grupos materiales originados de las 4 causas. Entonces, esta es la última lámina de la clase 4 del módulo 6. El material de lectura es el capítulo 6, segunda edición del Compendio de la Vida. Entonces, con esto damos por finalizada la clase 4 del módulo 6 del curso Compendio de la Vida.